Infonavit Casas Grandes de los años 80, finales de los 70, las primeras casas que dieron a los trabajadores de maquiladora. Los primeros Infonavit Sí, de la ciudad. de la ciudad, junto con otros que hay Infonavit de Aeropuerto, Infonavit Casas Grandes. E inclusive como están diseñadas las casas, son casas extensas, un patio, una cochera. Entonces pues había esta facilidad para los trabajadores, ¿no? Yo recuerdo un Infonavit Casas Grandes en mi infancia, con un comité vecinal muy afianzado. Todos los colonos de Infonavit, en su mayoría priistas, o comités vecinales de ayuda mutuo, de reconocimiento del otro, de seguridad entre nosotros, entre los niños. Era un Infonavit que pues como todo tiene sus problemáticas, ¿verdad? Yo recuerdo una lucha, una pugna con la iglesia y los colonos de querer hacer un estacionamiento en el parque, siendo que los vecinos quieran recuperar ese espacio, ¿no? Como esparcimiento para la gente de ahí, ¿no? Para los vecinos. Y yo recuerdo mi infancia, el Infonavit de ese tiempo aguerrido, un Infonavit crítico en sus vecinos, que ganó inclusive la pugna del estacionamiento. Un Infonavit donde la mayor parte de la gente es de Chihuahua, salvo algunos casos de Zacatecas, de Torreón. Todavía no se veía mucho el multiculturalismo. Después ya fue a principios de los 90. Un Infonavit con bajos índices de criminalidad. Obviamente habían crímenes, delitos a menor rasgo, ¿no? Obviamente estaba toda esta cultura del pachuco, de los cholos, pero pues no se metían con los vecinos, ¿no? O sea, ellos en su rollo, y los vecinos y la gente atendiendo su hogar y asuntos vecinales, ¿no? Es un Infonavit muy amplio, con muchas etapas, con mucho auge cultural en esa época, en cuestiones de eventos, de esparcimiento. En el año 99, 98 empiezan a surgir nuevos fenómenos, culturas emergentes juveniles. En ese Infonavit empiezan a surgir otras redes sociales de los jóvenes de Infonavit con otras partes de la ciudad. Surgieron nuevos culturas emergentes, que me gusta llamarle, no contraculturas, culturas emergentes como eran los cruz, los taggers, más prácticas de Estados Unidos, pero del graffiti, y empezaron a juntarse, empezaron a mezclarse con bandas delictivas de mayor rango, que empezaban a reclutar a jóvenes, pero en toda la ciudad, no nomás en Infonavit, o sea, en toda la ciudad empezaron a los jóvenes a ser un grupo vulnerable y tentador para cometer estos actos delictivos, ¿no? Y después me enteré que en Infonavit Casas Grandes, pues, socialmente, en cuestiones de entre los grupos juveniles, era el Infopark, eran una colonia peligrosa, ¿no? En cuestiones de contener algunos delincuentes reconocidos, hasta en el underground, no tanto en los medios de comunicación, en el underground, donde pues trucha con los del Infopark, y antes en los 80 era el CDP en sí de Infonavit, que eran los Demonios 3, el que era los focos rojos, ¿no? Pues siempre estar preparados para los del CDP, ¿no? Ocurre un fenómeno muy interesante en Juárez con los Cruz, y con estos nuevos barrios, ¿no? Que es como una metamorfosis, otra modalidad, ¿no? Local de hecho la seguridad pública en sus investigaciones ha desatendido mucho y le da un poco seguimiento, el cual pues vino a innovar la criminalidad. Te hablo de otros Infonavit porque tienen que ser a colación. Estamos hablando de Infonavit de Aeropuerto, que se sigue Bandoleros, sí, donde empezaron a surgir la banda de los Fresas, que era una banda de jóvenes que ahorita tienen mi edad, 2 años más que yo ahorita, tirándole más allá de los 30, que eran jóvenes que ya secuestraban, pero no había mucha resonancia porque eran delitos aislados, ¿no? Que se manejaban raros casos, ¿no?
pero ya empezaba a ver en esos Infonavit, esas nuevas generaciones, inclusive te lo puedo sustentar con los cholos, eso que dijiste tú de los pachucos cholos de los 80, que inclusive algunos decían, no, es que antes nosotros nos agarrábamos a palos, a piedras, a uno por uno. La manera en que se Sí, peleaban sí, sí. era diferente. Y inclusive tiran hasta cierto grado de moral, ¿no? De no meterse con las familias, de drogarse. Tenían Entonces, códigos sí, distintos. tenían códigos distintos y estas nuevas generaciones de mi edad y otras que vienen atrás han perdido rotundamente todo eso. Yo siento que el crimen organizado encontró una manera de infiltrarse en estos grupos de jóvenes. De utilizarlo, te lo digo en carne propia, porque yo, camaradas míos, hay una entrevista muy interesante que le hacen a un sicario, que le hizo un periodista de Estados Unidos, que estuvo transitando mucho por los correos electrónicos de internet, una entrevista de muchas cuartillas, ¿no? Donde explica, entonces este cuate entrevistado, el sicario, habla de cómo utilizaban a principios del año 2000 a estos jóvenes como para pasar carros, para unirse a estas bandas, ofrecerles el dinero, automóviles, poder, inclusive hasta la propia adrenalina, ¿no? Entonces empezó, de la noche a la mañana ya estábamos sabiendo que este cuate ya traía un carro, este cuate ya había pasado droga al paso, estos cuates ya hacían no los crímenes, no los delitos que se conocen a grandes rasgos como ahora, que es el secuestro, la extorsión, pero ya se veían cosas diferentes en los jóvenes, las prácticas juveniles, ¿no? Inclusive también del Infonavit. Esto no nomás fue de satélite, o sea, fue la... Sí, claro, tomamos el punto del Infonavit Casas Grandes porque... Y te lo puedo decir también que Juárez Nuevo, ahorita me decías, esa transición, esa movilidad urbana se va al oriente de la ciudad, satélite queda ahorita actualmente céntrico, pero Juárez Nuevo fue las primeras ubicaciones del oriente en la ciudad, donde eran otras generaciones, donde era gente ya más multiculturalista, de Veracruz, de Torreón, de Zacatecas. No quiero sonar clasista, racista en esas denominaciones, pero así se conocen las etiquetas en Juárez históricamente, los Torreón y todo, y empiezan a ser los hijos de los cholos esos, los cholos, los de la maquiladora, gente humilde, gente pues con escasos recursos y escolaridad, y empiezan a tener más auge entre ellos, siendo que antes estaba más equitativo las relaciones interpersonales entre los vecinos, que había gente con más arraigo de la ciudad, había gente con donde toda su vida ha vivido aquí en Juárez, donde tiene mucho tiempo viviendo en Juárez, y no se notaba mucho el multiculturalismo, que una gente de Torreón, Zacatecas se integraba había una integración, sí, se va al oriente de la ciudad y hay una desintegración enorme, donde se juntan los de Torreón, los Zacatecas, los jóvenes salen a las calles, estamos hablando de ya jóvenes a principios del año 2000 o finales del 99, 2000, donde son jóvenes con una falta de identidad tremenda, una falta de identidad, un sentido de pertenencia por su ciudad, ya ellos era más el yoísmo, el yo, y ya ni siquiera defender el barrio, o sea, como era antes, o sea, era yo gano esta lana, yo friego al otro y yo voy a otros barrios, porque así se manejaban en los 80, no robaban en las colonias, los cholos de las colonias, como eran Infonavit, los Rebeldes 34, el Infopar, los Cadena Sixty, todos esos grupos. O sea, no afectaban a la comunidad. Iban y afectaban a otras comunidades, como en Satélite, también los del CEP con Satélite, los del CEP iban a robar a Satélite, a otras colonias, como los del CEP del Metro Che Guevara, los de Infonavit Casas Grandes, o sea, iban, pero no hacían estos desmanes, lo que se hace, y en esta cuestión se pierde todo eso, se pierde y empieza un caos. Se rompen los códigos. Cambian, y se sale de control, y los factores es que no hubo una planeación sociocultural, no hubo una planeación nunca desde que llegó la maquiladora en Juárez, decir, ¿qué va a pasar con diferentes personas de diferentes estados de la República cuando confluyan? No hubo expertos, antropólogos, no hubo sociólogos, no hubo politólogos, no hubo una política pública la cual estudiara todos estos fenómenos, desde sus causas, desde la violencia estructural, no desde la violencia directa, que ya son sus efectos. Entonces, son muchos factores, estamos hablando desde el gubernamental, sus planeaciones, que no había un centro de investigación, de estudios culturales,
o demográficos, no lo hay y hasta la fecha no está funcionando, porque está el Estudio Municipal de Investigación y Planeación, el cual se enfoca más a los arquitectos, a los topógrafos y otras cuestiones de ingeniería. Al desarrollo urbano, sí, pero no había una planeación. Esos son los factores. Falta de estudios, falta de poder incidir en las colonias, de trabajo de promotores culturales, de todo. No. ¿Y cómo se transformó este fenómeno que estamos viviendo ahorita las consecuencias?